Hola, bienvenidos a otro directo aquí en Facebook, que luego subiré a YouTube y por lo tanto ahí se puede pasar más rápido, más lento, porque ahora pues iremos comentando estas cosas que venimos viendo lentamente sobre el libro este de Spinoza, que vuelvo aquí a enfocar, el libro de las clases de Deleuze, pronunciándolo así, sobre Spinoza. Hola, saluda Susi desde Argentina. Otra vez aquí, ¿qué dura la semana? Ya estamos a jueves en estas no clases, anticlases. Hoy vamos a dar un salto porque al final del libro lo resume todo. Así que nos vamos a aprovechar de eso para comprobar si podemos realmente tener claro que está diciendo cosas muy sencillas para todo esto, y que la filosofía era una cosa muy rara en realidad entonces, en el siglo XVII. ¿Cuánto verde? Dice Susi. Pero allí tenéis más todavía, que allí estás en la zona del Paraná y por ahí, medio selvático todo. Entonces, la clave es que tenemos que dejar de ser humanos. ¿A que sí? Los humanos están todo el rato diciendo que si esto es esto, que si esto es lo otro. Es, el verbo ser, ¿pero qué es eso? Ahora vamos a ver otra vez el truco ese, lo vamos a intentar recordarlo durante toda la lectura de este capitulillo. Y como siempre, lo que podáis comentar, pues genial, y así lo leo. Y hacemos un popurrí dialogante. Mirad, esta fuente se enciende y se apaga, no sé muy bien por qué. Y aquí hay unas haciendo fotos también, unas personas humanas que aún no saben que no son humanas. Bueno, vamos a ver si somos humanos. Mira, ya al final del libro, en la penúltima clase, se llama así, lo he enfocado, afectos pasivos y afectos y autoafecciones, que es otra manera de llamar a los efectos activos. Afectos activos. Pero cuidado, lo gracioso de todo esto era, como nos lo va a recordar aquí, que una cosa son las impresiones, o sea, las afecciones, y otra cosa el paso que provocan todas las afecciones, un paso a mayor alegría o menor, o sea, más tristeza, o sea, un paso al final que es eso, hacia esas afecciones pueden ser afectadas, por lo tanto, o sea, pueden implicar afectos de tristeza o de alegría, y la tristeza es lo que disminuye nuestra potencia de actuar y la alegría lo contrario. Entonces, fijaros que ya no tenemos ahí una teoría sabionda de las emociones, como decíamos ayer, no estamos aquí haciendo filosofía de salón, ¿no? Que es todo el truco de Spinoza. Lo de Spinoza era muy rebelde en este sentido, pero a la vez muy erudito. Entonces hace un libro que es un galimatías perfecto, pero que está tratando todo el rato de la iluminación en este sentido, para salir del sistema este normal de percepción en el que estamos ahí confundiéndolo todo el rato, porque estamos usando el verbo ser, pero vamos a ver qué es eso del verbo ser. O sea, estamos atribuyendo cosas. Mira, aquí hay unos pájaros intentando comerse a una señora. Vamos a empezar a leerlo y al paso, mientras lo leemos, veremos lo que digo sobre nuestra ilegalidad. Porque una cosa es ser humanos y otra cosa es utilizar el verbo ser. ¿Quién nos da derecho a utilizar el verbo ser? ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué se opera? ¿Qué fabricamos?
cuando decimos que el cielo es azul. Es tan inocente como parece. ¿En qué está contaminado eso de los usos del verbo ser cuando decimos que fulanito es tonto? O menganito. Dice entonces, en esta casi última clase, dice que cómo es posible que pueda decir Spinoza que cualquier afección es una afección de mi esencia. Fijaos, o sea, si el tema de las esencias tiene que ver con el espíritu puro, con la luz, pues en realidad, por alejados que parezcamos de la luz, ¿verdad? Esto ya lo comentamos nosotros por nuestra cuenta. ¿Hay alguna manera de decir que todas las impresiones esas que hemos dicho, esas impresiones que involucran afectos, o sea, afectos como pasajes que incrementan o disminuyen la potencia, todas esas impresiones afectan a mi esencia? Porque una cosa es la esencia, o sea, el espíritu de alguna manera, por así llamarlo, y otra el qué. A ver, que responda alguien de los miles de no alumnos que hay aquí ahora mismo. Una cosa es eso y otra cosa es que aquí estamos de repente metidos en cuerpos que están expresando de alguna manera como modos, son modos de ser, de tachán, tachán. Bueno, ahora vamos a ello. Seguimos. Dice, sientan que esa expresión, o sea, afección de mi esencia, es un poco rara. No digo que sea inesperada, pero en mi conocimiento hay un único caso en Spinoza donde encontramos esta expresión, pero con uno basta, dicho. Lo dice cuando Spinoza da uno por uno definiciones de los afectos. Ahí se pone a hablar de, incluso pues eso, de las palabras normales, de menosprecio, de no sé qué, todas estas cosas. Para lo que llamaríamos quizás emociones, no lo sé. ¿Se oye bien? Bueno, entonces, ustedes recuerdan que los afectos eran un género de afección muy particular. Se lo traduce normalmente por la palabra sentimiento. Pero existe la palabra afecto, que traduce más literalmente, como ya vimos, también en francés, equivalentemente, affect, y se corresponde perfectamente a affectus, que es porque Spinoza escribe esto en latín, el todo chulito, en el siglo XVII. Así que hablando con propiedad, esto de los afectos es lo que emana de las afecciones. Ah, se oye bien, gracias. ¿Por qué hemos empezado? Bueno, vamos a ver si sale el tema que quería comentar al principio, que es esencial. Vamos a ver si nos sale ahora mientras leemos este. Siendo estas afecciones, siendo percepciones o representaciones. O sea, estamos todo el rato, a cada instante, ¿verdad? Cuando nos da el sol, aquí, todo el rato el universo es eso, una impresión, por así decirlo, ¿no? Como si fuera una película en 3 dimensiones.
Ahora bien, en la definición 1, al final del libro 3, dice, se lee lo siguiente. El deseo es la esencia misma del hombre, en cuanto que esta esencia es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. O sea, repetimos, el deseo es la esencia misma del hombre, o sea, del ser humano, en cuanto que esta esencia es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. O sea, una afección que se da en esta esencia. Pero esto ya es como separarnos, por así decirlo, de Dios, porque aquí lo único esencial es la sustancia infinita. Entonces, quiero meter eso que digo del principio, pero aún no vemos la ocasión. Vamos a seguir con el comentario de Leuze. Sigue diciendo, esta definición implica una explicación bastante larga. Si continuamos, llegamos a una frase que también es un poco problemática, pues por eso de afección de la esencia, y ahí encontramos la fórmula, como se ve. Por ello, dice Spinoza en este caso, entendemos toda organización de esta esencia, ya sea innata o adquirida, y lo pone adquirida entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Es que el texto, dice, el texto latín aparece truncado, falta algo, trunco. Y bien, ¿qué es este texto en el que Spinoza emplea esta pareja de términos innato, adquirido, que no había empleado hasta entonces? Y donde además lanza esa fórmula de afección de la esencia. ¿Dónde está el problema? Si pensamos en todo lo que se ha dicho hasta ahora, vemos que hay un pequeño problema. ¿Cómo es posible que diga que todas las afecciones y todos los afectos lo son de la esencia? Entonces esto quiere decir que incluso una pasión lo es de la esencia. O sea, es una afección de la esencia. O sea, algo que padecemos, algo en lo que nos sentimos arrastrados, pero en el sentido más banal, ¿no? De arrastrados, no en el viento del espíritu, no en nuestra posesión de la esencia. Es muy paradójico, claro. O sea, nosotros, a resultas de todos nuestros análisis, tendimos a concluir que lo que pertenece verdaderamente a la esencia son las ideas adecuadas y los afectos activos. Es decir, las ideas del segundo género y las del tercer género. ¿Habéis visto qué de gente? Muchos instrumentos.
Entonces vamos a saltar, no temáis si ahora no recordáis lo que significa eso del segundo y el primer género. Recordemos, el primer género de conocimiento, y entendiendo que aquí lo estamos hablando en un sentido espiritual, esto de conocimiento, porque al final venimos a conocernos a nosotros mismos como esencia, es decir, como espíritu puro, diríamos, con las revelaciones, ¿verdad? Como luz, que no es que sea impersonal, además, finalmente, porque precisamente nosotros tenemos una esencia personal, ¿no? En el fondo, digamos que a ser reconocida en tanto que vibración cósmica, no sé cómo lo podríais llamar, ¿verdad? Ahí podemos hacerlo todo lo poético que queráis. Entonces, va a dar un repaso a esto, lo va a presentar ahora. Entonces no temamos. Toda afección es, pues, afección de la esencia. Entonces, las pasiones pertenecen a la esencia no menos que las acciones. Las ideas inadecuadas pertenecen a la esencia no menos que las adecuadas. Y eso, recordad que cuando habla de ideas adecuadas se refería a cosas muy prácticas. Es decir, para la vida diaria nosotros nos movemos en formas de ser que dependen de la mente, de las ideas de la mente, que la mente se las ha hecho por experiencias en las cuales interpreta que los entes de fuera, por ejemplo el sol, son lo que en realidad no son. No los está conociendo, porque el sol solo es caliente en un principio porque nos quema el cuerpo, pero no sabemos lo que es él. O sea, nosotros nos relacionamos a través primero del primer género de conocimiento, que es esa inadecuación. Entonces aquí, aunque la palabra idea suena a algo intelectual, en realidad estamos hablando de la mente y del alma, por así llamarla. Aquí la llama alma en muchas traducciones solamente. Alma todo el rato. Porque es donde se gesta de alguna manera todo en conexión continua, ¿verdad?, con el cuerpo. Entonces, es necesario que haya una diferencia entre esas ideas adecuadas y las inadecuadas. O sea, que no pertenezcan de la misma manera unas que otras a la esencia. Y es que ya lo tenéis en la misma, aquí ahora explica que cuando digo de, siempre hay un equívoco, ¿verdad? Cuando digo afección de la esencia, siempre es un equívoco, porque el de es muy interpretable de dos maneras. O se llama genitivo, ¿verdad? Genitivo de acción, puede ser, o un genitivo de pasión. O sea, cuando algo pertenece... Si yo digo afección de la esencia, ¿en qué sentido es? O cuando digo yo soy de España, ¿en qué sentido es? ¿Que vas con el equipo de España de fútbol? ¿O que eres pasivo y eres simplemente de nacionalidad porque naciste como cuerpo en la nación cuyo Estado decreta y nombra y legisla bajo ese nombre? ¿Qué? ¿No? Hay dos sentidos siempre, al menos, del de. ¿Qué quiere decir esto? Sigue. Tengo una idea inadecuada, una proposición confusa acerca de dónde sale un afecto pasión. Mi pregunta es, ¿en qué sentido eso pertenece a mi esencia? Ese afecto pasión, o sea, esa disminución o ese aumento, o sea, esa tristeza o esa alegría, en tanto que disminución o aumento de mi cantidad de potencia, ¿en qué sentido pertenece a mi esencia? Y dice, me parece que la respuesta es que
en mi condición natural, estoy condenado a las percepciones inadecuadas. Esto quiere decir que estoy compuesto de un número muy grande, de una infinidad de partes extensivas, exteriores las unas a las otras. Como el ejemplo que veíamos ayer, para comparar las cantidades extensivas, que es, bueno, pues partes separadas de las partes, ¿no? Cuando parto una torta, una tarta, tengo un cacho, tengo otro. No es lo mismo que cuando hablo de la temperatura, como cantidad ya intensiva. Y bien, estoy compuesto de eso. Me pertenecen estas partes, lo único que ocurre que es que me pertenecen todas estas partes bajo una cierta relación. Pero están perpetuamente sometidas a la influencia de otras partes que actúan sobre ellas y que no me pertenecen. Así que, como ya vimos, todo el tema espiritual lo podéis traducir para presentarlo de alguna manera filosóficamente como un ascender al nivel de donde se gestan las relaciones, ¿no? Que al fin y al cabo, como ya vimos, Dios es el servidor de las relaciones, ¿no? Posibilitador, o sea, es como allí, es como si dijéramos que en la mente de Dios ya están todas las relaciones creadas como dispuestas y eternas, dispuestas a ser efectuadas en cualquier conjunto, ya sea de un cuerpo individual, de una sociedad, así, algo así. Como vimos cuando nos puso el ejemplito ese tan práctico, tan visual, tan sencillo de por qué una relación es eterna, ¿no? No por qué, sino, bueno, una primera intuición, ¿no? De que aunque por ejemplo, si Pedro es mayor que Pablo, por ejemplo, su cuerpo, o sea, si es más alto, pues Pedro es más grande que Pablo, es una relación que aunque se muera uno de ellos, pues es eterna, habrá sido siempre así. Entonces ese era el ejemplito que nos ponía tan sencillo, ¿verdad? Venga, entonces considero ciertas partes que me pertenecen y que forman parte de mi cuerpo, por ejemplo la piel. Los corpúsculos de piel que me pertenecen bajo tal relación están perpetuamente sometidos a la acción de otras partes exteriores, pues el aire, ¿no? Por ejemplo, o partículas de sol, el conjunto de lo que actúa sobre mi piel. Intento explicarme, dice Deleuze, al nivel de un ejemplo rudimentario. Los corpúsculos del sol, los de calor, actúan sobre mi piel, están bajo una cierta relación que es la relación del sol. Los corpúsculos están también, los de mi piel también están bajo una relación, pero esa vez característica de mi cuerpo. Todo esto entonces es como puro determinismo externo. O sea, esas partículas actúan perpetuamente unas sobre las otras. No tienen otra ley que esa, la de las determinaciones externas. Entonces diríamos que la percepción que tengo del calor es una percepción confusa. Surgen de allí afectos. O sea, como toda percepción, la hemos denominado afección,
y por lo tanto tienen que surgir afectos que siempre están implicados, envueltos dentro de una afección. Entonces, ¿qué surgirán? Afectos que son ellos mismos pasiones. Y digo, tengo calor. De ahí que seamos tan fácilmente victimables, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Victimistas, victimarios y eso, ¿no? Porque vivimos en eso, vivimos en una sobreinterpretación de las confusiones que de por sí implica el desdoblamiento en el que estamos. El cuerpo, pensamiento o alma y todo lo que los niveles que queráis ver de... Se cortó, dice Susi. Vale, pero voy muy despacio. Entonces tenemos lo de está presentando muy lentamente lo de las percepciones, por ejemplo. Ahora sí que se ha cortado, pero bien. Hola, hola, hola. Ahora sí que se cortó, pero bien cortado. Se me oye, se oye. Ahora sí que la hemos cagado, pero bien, se ha cortado. Es que aquí siempre hay una zona que yo no sé si cambia mucho la cobertura, la antena. Hola, hola. He visto que se ha cortado muchísimo, muchísimo. Pero parece que aquí ya se estabiliza otra vez. Hola, ¿se vuelve a oír? ¿Qué tal? Ya lleva un buen rato cortado, sí. Y ahora está ya normal. Hola, hola. ¿Qué tal se oye? Me voy a detener ahí en un banco más adelante y vamos a comentar esta parte más tranquilamente. Entonces, si digo tengo calor, así por nuestra forma de hablar aquí, decimos que un cuerpo exterior actúa sobre el mío y es el sol. Es decir, que algunas partes actúan sobre las partes de mi cuerpo, algunas partes solares, por así decirlo, actúan sobre mi cuerpo. Son como choques de partículas. Es una forma de imaginarlo, ¿no? Que es como la que hemos trasladado mucho a la ciencia, ¿no? Que es útil, pero que para la vida cotidiana de las personas en realidad no funciona. Por mucho que nos dé unos réditos científicos enormes. El pensamiento que, por así decirlo, da realidad a la separación. Hola, hola. ¿Qué tal? Parece que Susi está conectada otra vez y... Bueno, ya cuando puedas me dices, estaréis comiendo o cocinando o algo así. Aunque no sé si allí será festivo, porque nunca se sabe. Los días festivos como no coinciden. Y lo mismo estáis de fiesta.
Bien, entonces, llamo percepción al hecho de percibir ese calor, a la idea del efecto del sol sobre mi cuerpo. O sea, fijaos qué sentido de la palabra idea. Más curioso. Bueno, me voy a sentar aquí a ver si se estabiliza. Y si me puedo enterar de si se oye bien o no. Bueno. Es una percepción inadecuada, puesto que es una idea de un efecto. Claro, y fijaros, todo el caminar espiritual se describe en cientos de libros como algo que tiene que ver con hacerse la causa, ¿verdad? Por eso está todo el rato aquí Spinoza insultando aquí a las ideas que tenemos normalmente para sacarnos e integrar lo humano, por así decirlo, para salir del mundo de los signos, como lo llama literalmente Deleuze. Entonces, no conozco la causa, dice, y de allí, de ese hecho de que no conozco la causa, por lo tanto, emana un afecto pasivo. Afecto. Por ejemplo, si hace demasiado calor, estoy triste o me sienta bien y lo contrario. Me pongo contento. Así que vemos la dualidad, ¿no? Es una forma de describir la dualidad y el sistema de Spinoza es un no dualismo brutal del siglo XVII. En el corazón de Occidente. Entonces, ¿en qué sentido es una afección de la esencia? Esta pasión. Forzosamente lo es. Ustedes me dirán que a primera vista es una afección del cuerpo existente, es decir, tengo calor. Pero finalmente, en realidad, no hay más que esencia. El cuerpo existente también es una figura de la esencia. Es la esencia misma, en tanto que una infinidad de partes extensivas le pertenecen bajo una cierta relación. ¿Qué quiere decir bajo una cierta relación? Pues quiere decir bajo cierta relación de movimiento y de reposo. Todo esto es delicado, no es en absoluto difícil, pero sí muy minucioso. Es preciso que tengan paciencia, dice. Ustedes recuerdan, tienen la esencia, que es un grado de potencia. A esta esencia corresponde una cierta relación de movimiento y de reposo. Y esta relación, en tanto que yo existo, es efectuada por partes extensivas que, desde entonces, me pertenecen bajo esta relación. Bueno, a lo mejor es que no veo los comentarios, debe ser eso. Es que no veo ningún comentario, entonces eso ha pasado a veces, que en los directos de repente por los cortes dejo de recibir los comentarios, pero aquí está funcionando. Ah, sí, mira, ahora he visto que ha comentado que ahora se oye. Pero no sé cuándo significa ahora, porque claro, como lo mismo me han llegado tarde, porque se desincronizan. Hemos visto otras veces, ¿verdad? Cuando se hacen directos, así se desincroniza. Saludos desde Costa Rica, dice Urantia Floyds Fyron Durán. Hola, ¿qué tal? ¿Y ahora está más estable? Por fin me han llegado comentarios. No sé si estará más estable, espero que sí.
Entonces, lo que nosotros decíamos antes de qué derecho tenemos a atribuir cosas, si no estamos en el fondo, realmente no estamos en posesión de nuestra esencia. Entonces, fijémonos cómo al decir que estas cosas tan globales, ¿qué cosas? La extensión, o sea, el hecho de que hay cuerpos, lo que llamamos extensión, o el hecho de que hay pensamiento, lo que llamamos pensamiento. O sea, imaginaos que vuestro mundo se reduce a pensarlo así. Hay extensión, estamos todos de acuerdo, y hay pensamiento, mente, alma, como queráis, estamos todos de acuerdo. No nos metemos en niveles de vibración, en dimensiones, nada de eso, porque Spinoza va a desarmar con solo los primeros conceptos, sobre todo lo existente, va a desarmar y justificar por qué estamos siempre equivocados. Nos va a desarmar por completo, porque va a decir, como va a parecer, tampoco sería quizás el único, pero va a decir que la extensión, o sea, la posibilidad de que haya cuerpos, es un atributo de Dios, y el pensamiento es también un atributo de Dios. Esto ya lo estamos comentando porque dije que esto es lo que quería comentar al principio y que teníamos que calentarnos un poco motores para encajarlo por aquí en algún punto, ¿verdad? Esto es lo que tenía que quedar muy claro como clave de lectura y de ver cómo se une perfectamente la filosofía con una maniobra de destrucción masiva de ese afán humano por querer hacerse, por así decirlo, el listillo. ¿Y por qué lo decimos? Porque claro, nosotros estamos atribuyendo a las cosas, ¿no? Que si fulanito es tonto, que si el cielo es azul, bla 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 bla. Pero sin embargo, si tú defines que la extensión misma, o sea, esa cosa o sea, el hecho de que pueda haber cuerpos, y el pensamiento mismo, o sea, el hecho de que hay mentes, que eso tenemos una intuición sobre ello, ¿no? Mentes cuyos pensamientos afectan de alguna manera también, ¿no? O sea, ese mismo hecho, extensión y pensamiento, son atributos de Dios, o sea, de la sustancia infinita, que es una sola, pura unidad. Que la llamaríamos amor con mayúsculas si de repente mezcláramos los vocabularios, pero como aquí Spinoza nos quiere llevar a un sistema de hablar de las cosas que no haya ningún equívoco. Si los humanos han hablado de amor, pues se acabó. Hablemos como hablan los humanos de amor, y es cuando hablan de que hay una causa exterior, ¿verdad? A esa alegría. El amor es la alegría asociada, veíamos ayer, a la idea de una causa exterior. Ya estamos en el ámbito, por así llamarlo, humano, ¿no? Entonces, imaginaos entonces cómo desarmáis por completo todo y cómo es una especie de chiste, porque de repente, si la extensión y el pensamiento son atributos de Dios, de la sustancia infinita, que es lo único definitivamente real, o sea, es la condición de posibilidad, si lo podrías llamar así, la condición de posibilidad de todo, entonces, cuando nosotros atribuimos, cuando usamos el verbo ser aquí, decimos esto es lo otro, lo de más allá, estamos obviando normalmente o siempre que los atributos, o sea, que lo que ya vivimos, en el medio en el cual vivimos, que son cuerpos, o sea, extensión y pensamiento, eso es un atributo ya. O sea que nosotros cuando hablamos del verbo ser, cuando usamos el verbo ser,
estamos atribuyendo cosas a cosas, pero dentro de un mar, por así decirlo, un mar de relaciones confuso, que depende y que está estatuido, no sé si lo diremos así, que está establecido gracias a que esa extensión y ese pensamiento son ya de por sí atributos de Dios. Y todo lo que ocurre aquí serían modos de esos atributos. Entonces nosotros somos un modo diciendo, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero en realidad ya somos un modo de atribución, un modo de un atributo. O sea, un cuerpo es un modo, es la expresión de nuestra esencia singular, gracias a que de alguna manera a Dios se le atribuye extensión y pensamiento, o sea, que es una sustancia, lo más real del todo, la sustancia infinita. Gracias a que tiene eso, extensión y pensamiento, podemos nosotros ser esencias singulares que tienen eso, un modo de existencia, que es precisamente una modificación dentro de esa confusión enorme de dentro de ya de las localizaciones, de los atributos. O sea, son modificaciones de los atributos de la sustancia. Nuestros cuerpos. Bien, entonces ese era el tema clave, que no sé que ese sería muy divertido comentarlo, para ver si se entiende a dónde voy, que es súper chistoso. La forma que tiene de ser no dualista puro. Si lo pudiéramos decir así, en el lenguaje ese de la espiritualidad, ¿no? O que se usa mucho para presentar la espiritualidad, ¿verdad? O sea, Spinoza considera como equivalentes los siguientes dos conceptos. Por un lado, relación de movimiento y de reposo, y por otro, el poder de ser afectado o la aptitud en ser afectado por el otro. O sea, es gracias a que tenemos una relación, gracias a que somos un dinamismo, ya de por sí, como vimos aquella vez, ¿verdad? Las relaciones que son el cuerpo no pasan no dejan, nunca terminan, no cesan para estar vivos, no cesan de destruirse y recomponerse unas en otras, haciendo los órganos, haciendo relaciones de mayor escala, ¿no? Amplificando la escala, pues tenemos la sangre, tenemos luego los órganos se reúnen entre sí, todo eso, eso es un dinamismo continuo, ¿no? Que puede caer bajo la firma de eso, relación de movimiento y de reposo, y punto. Y precisamente eso es equivalente a o sea, eso es lo que nos permite ser afectados. Esa es nuestra aptitud, de apto, con P. Entonces, ¿por qué hay esa equivalencia? Como vemos, Spinoza tiene dos definiciones de cuerpo. Podríais llamarla cinética a la primera, a la que defines el cuerpo por una relación de movimiento y de reposo. Y la otra la puedes llamar dinámica. Todo cuerpo se define por un cierto poder de ser afectado. Es importante, pues, ver al nivel de una gran minuciosidad que hay dos maneras de comprender. Existe una manera rápida y vaga, y entonces si leen es preciso que sean sensibles confusamente a esta identidad y que se digan que existe un doble registro, ese registro cinético y el dinámico. Entonces, si luego no quieren contentarse con esa vaguedad, buscan y encontrarán, y dicen, y entonces ahora cita el siguiente texto: un número muy grande de partes extensivas me pertenecen y por consiguiente soy afectado de una infinidad de maneras.
sea, repito, un número muy grande de partes extensivas me pertenecen. Y desde entonces, por consiguiente, soy afectado, me veo afectado de una infinidad de maneras. Para mí, dice Deleuze, este texto nos sitúa sobre el camino. Tener una infinidad de partes extensivas bajo una cierta relación es poder ser afectado de una infinidad de maneras. Desde entonces todo se vuelve luminoso. ¿Por qué? No hay necesidad de decirlo, es evidente. Si han comprendido la ley de las partes extensivas, verán que ellas no dejan de ser causas y de sufrir el efecto de unas sobre las otras. Es el mundo de la causalidad o del determinismo exterior, extrínseco. Siempre hay una partícula que golpea a otra. En otros términos, no pueden pensar un conjunto infinito de partes simples sin pensar que ellas a cada instante tienen efectos unas sobre otras. Y entonces, ¿a qué llamamos afección? Pues llamamos afección a la idea del efecto. O sea, fijaos, ¿no? Una idea que no tiene por qué ser consciente. Fijaos como nunca habla de la conciencia, es increíble. Es para sacarnos completamente de, ya digo, del nivel de la confusión. Entonces sigue. Si han comprendido lo que eran esas partes extensivas que me pertenecen, no pueden concebirlas sin ese efecto de las unas sobre las otras. No dejan de encontrarse, chocar, rebotar, aglutinarse, deshacerse, etc. Son inseparables de esos efectos. Y nunca hay un conjunto infinito de partes extensivas que estén aisladas. Existe un conjunto infinito de esas partes definido por la relación bajo la cual me pertenece. Pero este conjunto no se puede separar de otros, que son igualmente infinitos. Y estos actúan sobre él, influyen y no me pertenecen. En otros términos, las partículas de mi piel no son evidentemente separables de las de aire que vienen a golpearlas, ya sea bajo un aire frío o bajo un aire soleado y cálido. En virtud misma de la ley y de la naturaleza de las partes extensivas, ellas actúan perpetuamente y tienen un efecto unas sobre otras. Ahora bien, hemos dicho, la afección no es más que la idea del efecto, que es necesariamente confusa, pues no tengo idea de la causa. Es la recepción del efecto, o sea, digo que percibo. Digo que percibo. Eso es la confusión, ¿no? Es por eso que Spinoza puede pasar de la definición cinética a la dinámica, a saber, la relación bajo la cual una infinidad de partes me pertenece es, igualmente, un poder ser afectado. Pero entonces,
¿Qué son? ¿Qué son mis percepciones y mis pasiones, mis alegrías y mis tristezas? ¿Qué son los afectos? Si continúo con este paralelismo entre el elemento cinético y el dinámico, diría eso, que las partes extensivas me pertenecen en tanto que efectúan una cierta relación de movimiento y de reposo que me caracteriza. Y fijaos, recordad siempre, para no perdernos, la relación ya nos mete de lleno en el tema de la esencia, de la eternidad, porque las relaciones son eternas. Entonces dice, subrayo ese en tanto que efectúan. En efecto, ellas efectúan una relación puesto que definen los términos entre los cuales juega la relación. O sea, ellas concretizan ahí, o sea, concretamente definen esos términos entre los cuales va a jugarse la relación. Esas partes extensivas que me pertenecen bajo la relación para efectuarla. Fijaos qué diferencia, y es el mismo género de los tréboles, creo que es una y otra. Esta grandota blanca y estos amarillitos también son. Entonces, si hablo ahora en términos dinámicos, ya no diré las partes extensivas efectúan una relación de movimiento y de reposo. No. Ahora digo, las afecciones y los afectos me pertenecen en tanto que completan mi poder de ser afectado. Pero claro, otra cosa es que yo sea consciente de que me pertenecen, ¿no? Diríamos aquí, comentando esto. ¿Verdad? Sigue. Me defino por un poder de ser afectado. Y a cada instante mi poder de ser afectado está completo. Fijaos qué lejos está este discurso de la vida normal, ¿no? De cuando nosotros vamos por la vida, pero tiene que servir además, en realidad es útil para la vida cotidiana, pero qué lejos está de la actitud normal, que vamos todo el rato de legisladores, ¿no? Diciendo, vale, como yo soy afectado es la ley. Somos todos dictadores, sanguinarios, en realidad, escondidamente sanguinarios, porque al día matamos a la gente y a los seres con la mente muchas veces. Los anulamos, porque estamos cansados, porque todo es confuso, pero es por ignorancia. Por eso siempre todos los sabios y los filósofos y los espiritualistas siempre hablan de esto, ¿no? Me defino por un poder de ser afectado, pero nunca queremos mirarnos en ese poder, ¿verdad? Siempre queremos echar balones fuera, ¿no? Ay, es el otro el que me hace, es el otro el tonto, es ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no sé cuántos? ¿Qué quieres decir? Dame un signo. Todo el rato interpretando, ¿verdad? Mira, la flor del olivo. A ver si se enfoca mejor. Bueno, no sé si estaréis poniendo comentarios, porque ya digo que a veces se nos va la desincronía. Si no leo nada es porque no los veo, porque yo siempre echo miradas a la pantalla para leerlos. Súper interesante, no sé si os dais cuenta de cómo es como muy de niños, ¿no? Porque
Está como un niñito, está jugando para hacer un lenguaje que destruya por completo nuestro afán de equivocidad, de ser equívocos y de no remitirnos a nosotros, todo esto. Muy minucioso y aparte muy inocente en ese sentido, porque dice, vale, pues los humanos están confusos con el amor. Pues muy bien, yo a Dios no voy a decir Dios es amor, no voy a intentar engañar a nadie poniéndome en el papel de Dios, que a veces sí funciona cuando realmente la gente está unida al espíritu, ¿no? Entonces ahí no importan las palabras, pero aquí lo que quiere hacer es esa labor que dijimos desde el principio, en una labor sanitaria. Dice Susi, es preferible ser conscientemente malo a actuar con maldad y tratar de justificarnos. Pues sí. Entonces me defino por el poder ser afectado y a cada instante ese poder está completo. Claro, entonces cuando nos justificamos, estamos como redoblando la negación del poder, ¿no? ¿Cómo lo dirías? Es muy interesante eso. Pero bueno, tampoco hay que analizarlo mucho, pero sí que surgen, ¿verdad?, enseguida cosas. Cuando justificamos, estamos como justificándonos en nuestra negación de asumir que cada vez está completo ese poder de ser afectado y que yo puedo ponerme, ya que está completo, siempre lo puedo asumir en todas sus consecuencias. Yo creo que tiene mucho que ver, pero habría que hilarlo bien. Entonces dice, no existe un momento en el que mi poder de ser afectado no esté completo. Comparen dos momentos totalmente diferentes. Por ejemplo, instante A. En el A, usted está bajo la lluvia, recogido sobre sí mismo, sin abrigo y reducido a proteger su lado derecho con su lado izquierdo, e inversamente. Entonces somos sensibles a la belleza de esa frase, de esta frase. No sé muy bien por qué dice esto. Esto nos va a aportar un estricto espinozismo. Se trata de una fórmula muy cinética que dice, estoy forzado a hacer de una mitad de mí el abrigo de la otra. Es una bella fórmula, es un verso admirable del Dante. Aquí se refiere a la Divina Comedia. En el canto sexto nos pone en la nota al pie el tercer círculo del infierno. Hace falta mezclarlo con Spinoza, dice. Sucede en uno de los círculos, no el más terrible. Hay una pequeña llovizna y los cuerpos están acostados en una especie de lodo. Dante intenta traducir la especie de soledad de esos cuerpos que no tienen más recurso que girar en el fango. A cada momento intentan proteger un lado de su cuerpo con el otro. Y bien, ahora el instante B. El número B, o sea, el segundo. En el instante B, usted se despliega. Hace un momento estaba todo contraído. Era ciertamente un pobre tipo. Una lluvia calaba. Se entiende esto, es un asunto de partículas. Las partículas de lluvia que caen como pequeñas flechas. Era horroroso. Estaba grotesco ahí con su traje de baño. Y bien, ahora en el instante B llega el sol y todo el cuerpo se despliega. Ya no se trata de proteger el lado derecho con el izquierdo. Usted,
querría que todo el cuerpo fuera como extensible y lo tiende al sol. Comprendan lo que dice Spinoza. Dice, es como si dijera, no se equivoquen, en los dos casos vuestro poder de ser afectado está necesariamente completo. Solo que ustedes siempre tienen las afecciones y los afectos que merecen en función de las circunstancias, comprendidas las circunstancias exteriores. Pero un afecto solo les pertenece en la medida en que contribuye a completar actualmente vuestro poder de ser afectado. Es en este sentido que todo afecto es afecto de la esencia. Finalmente, las afecciones y los afectos solo pueden ser eso, afectos y afecciones de la esencia. ¿Por qué? Pues porque existen para ustedes en tanto que completan un poder de ser afectado que es el vuestro. Y ese poder de ser afectado es el poder de ser afectado de vuestra esencia. En ningún momento hay que lamentarse. Cuando llueve y son tan desdichados, literalmente no les falta de nada. Es la gran idea de Spinoza, es la idea de que jamás les falta algo. Vuestro poder ser afectado está completo en todo caso. O sea, nada se expresa o nada está fundado que se exprese por una falta. O sea, nada está fundado que se exprese, nada se expresa o está fundado que se exprese por una falta. Es la fórmula que dice no hay más que el ser. Toda afección, toda percepción, toda pasión lo son de la esencia. Y sin embargo, Spinoza no quiere decir en absoluto que todo vale lo mismo, que la lluvia dolorosa vale lo mismo que el bello sol, para nada. ¿Por qué? No vale lo mismo. Es por eso que es preciso ver, en último lugar, no es por azar que la filosofía emplee continuamente ese término que se le reprocha, que es el término de en tanto que, la locución en tanto que. Creo incluso que si hubiera que definir la filosofía por una fórmula, se diría que la filosofía es el arte del en tanto que. Creo, en efecto, eso pertenece a la filosofía. Si ustedes ven a alguien que se ve obligado por azar a decir en tanto que, ya pueden decir que lo que nace es el pensamiento. ¿Y por qué? Porque en tanto que es el arte del concepto, es el concepto. ¿Por qué todos se ven arrastrados a ello? Pues bien, es que ese en tanto que remite a distinciones en el concepto que no son perceptibles en las cosas mismas. Cuando ustedes operan por distinciones ahí, distinciones en el concepto y por el concepto, pueden decir eso de la cosa en tanto que, es decir, el aspecto conceptual de la cosa. Entonces toda afección es afección de la esencia, vale, pero en tanto que. Está con las hojas completamente cerradas.
Vale, pues cuando se trata de percepción inadecuada y de pasión, hay que añadir que son afecciones de la esencia, en tanto que la esencia posee una infinidad de partes extensivas que le pertenecen bajo tal relación. Por consiguiente, el poder de ser afectado, que pertenece a la esencia, ese poder, se ve necesariamente completado por afectos que vienen del afuera. Estos afectos no vienen de la esencia. Pero son afectos de la esencia en tanto que completan el poder de ser afectada de la esencia. O sea, fijaos qué curioso, qué sutil para definir, para establecer un marco, ¿verdad?, para el tema de la sanación espiritual, claro. Me tengo que hacer dueño de esos movimientos que vienen de la afuera de alguna manera, porque de entrada ya, aunque solo sea por eso, son afecciones de la esencia, aunque solo sea porque completan el poder de ser afectada de la esencia. Pero retengan eso, bueno, eso lo he comentado lógicamente ahí de nuestra cosecha, ¿verdad? Entonces dice, seguimos, pero retengan el hecho de que ellos vienen del afuera, y el afuera es la ley a la cual están sometidas las partes extensivas que actúan unas sobre otras. Entonces luego, cuando llegamos a elevarnos hacia el segundo y al tercer género de conocimiento, tengo percepciones adecuadas y afectos activos. ¿Qué quiere decir? Pues diré con mayor razón que son afecciones de la esencia. ¿Y cuál es la diferencia con el caso precedente? Es que esta vez ellas no vienen del afuera, vienen del adentro. O sea, ya una noción común, que sería el nombre que tiene para el conocimiento de segundo género, cuando ya tengo una especie de intuición de la composición de las relaciones, o incluso con mayor razón una idea del tercer género, eso, una idea de esencia, por lo tanto, todo eso viene ya del adentro. Claro, y ahí es por eso que nos invitan siempre todas las espiritualidades a no proyectar, ¿verdad? O sea, decir, a hacernos con el poder, por así decirlo, de esa poder creativo, lo podríais llamar, a hacernos una unidad con ese poder creativo en el sentido de que las cosas pueden parecer que vienen de fuera, pero bueno, aquí va, como vemos, muy despacito, va describiendo el tema de sacándonos como desde una descripción así informal, pero a la vez pseudocientífica, ¿verdad? En el sentido de que los científicos piensan así habitualmente, partículas que chocan. Estoy aquí enfocando unas moscas en unas flores. Entonces yo decía eso, que las ideas inadecuadas, sigue diciendo
el autor, las ideas inadecuadas y los afectos pasivos me pertenecen a mi esencia también. Son afecciones de la esencia en tanto lo que hemos dicho. Pero busquemos ahora la fórmula para las nociones comunes, o sea, el segundo género. Una noción común es una percepción de una relación común a mí y a otro cuerpo. O sea, esto ya es muy sutil, ya está en el terreno completamente invisible de la mente, ¿verdad? ¿Cómo percibo, cómo intuyo lo que hay en común con otro cuerpo, que a veces es solo mediante experiencias de aprendizaje? O sea, mediante experiencias, quiero decir, por lo que se realiza, pero en un sentido que, bueno, hay que mirarlo. Veamos qué más dice. Es esa percepción, entonces, de una relación común. Esas afecciones, percepciones y afectos son también de la esencia, pertenecen a la esencia, pero en tanto que. Pues ya no en tanto que la esencia es concebida como poseyendo una infinidad de partes, bla, 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 como ya dijimos, sino en tanto que la esencia se concibe como expresándose en una relación. Aquí la acción de las partes extensivas está conjurada, puesto que me he elevado a la comprensión de las relaciones que son causas. Me he elevado a otro aspecto de la esencia. Ya no es la esencia en tanto que posee actualmente una infinidad de partes extensivas, sino la esencia en tanto que se expresa en una relación. Entonces, con mayor razón, si me elevo a las ideas del tercer género, dice. Estas ideas y los afectos activos que derivan de allí pertenecen a la esencia, esta vez en tanto que la esencia es, en sí misma y para sí misma, un grado de potencia. O sea, es como, empleando otra palabra que aparecerá más tarde, nos dice aquí, son como autoafecciones. Y finalmente, a través de las nociones comunes y de las ideas del tercer género, o sea, de esas autoafecciones, es la esencia la que se afecta ella a sí misma. Spinoza emplea el término de afecto activo. Bueno, pues ya lo podemos dejar aquí. Ahora cita a continuación una frase muy curiosa del libro 5, del último de Spinoza, donde dice: el amor por el cual amo a Dios, o sea, subentendido en el tercer género, es el amor por el cual Dios se ama a Él mismo y me ama. Entonces, por dar una muestra de hacia dónde va, aunque lo va a despachar muy rápidamente el tema, pero fijaos qué tipo de frases más increíbles aparecen en ese libro de Spinoza, que tiene fama de muchas cosas muy raras muchas veces, o la tuvo, ¿verdad? Bueno, pues ya lo dejamos, que hoy ha sido muy tremendo, se nos ha cortado mucho, ¿verdad? Bueno, chao, muchas gracias, hasta el siguiente.